Muy buenas noches, espectadores de Periodista Digital. Viernes 13 de mayo y como siempre, como cada viernes, tras la segunda dosis, llega Clave Editorial, el programa de debate en donde ponemos encima de la mesa los temas políticos y económicos más relevantes de la semana. Y hoy, como siempre, tenemos nosotros a nuestros analistas de cabecera, el economista Fran Simón y el periodista Ricardo Martín. Mucha actualidad por delante. Vamos a hablar, por supuesto, de Pegasus, de la propaganda del gobierno y de ese chantaje que no es tal. Porque al gobierno le encanta, al gobierno de Pedro Sánchez le encanta ser chantajeado por aquellos que quieren acabar y romper España. Le gusta ser chantajeado por los golpistas catalanes y le gusta ser chantajeado por los proetarras de Bildu. España se ha convertido en el primer país democrático desarrollado de Occidente en ir en contra de su servicio secreto, de su servicio de inteligencia. Somos el único que favorece, que aplaude a aquellos que quieren de forma manifiesta acabar con la convivencia, con la unidad, con todo aquello que emana de la ley fundamental de la Constitución española y que, sin embargo, pues va en contra de su servicio de inteligencia. Apoyamos a quienes quieren acabar con España y rompemos pactos, rompemos relaciones, vamos en contra, insultamos con aquellos que quieren salvaguardar la integridad y la seguridad de España, como es el Centro Nacional de Inteligencia, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son, por tanto, tantas y tantas instituciones que Pedro Sánchez ha roto. La Fiscalía ha roto el prestigio de la abogacía del Estado, como decía, la Guardia Civil, recuerden el caso de Pérez de los Cobos, y ahora toca el turno al Centro Nacional de Inteligencia. Estamos gobernados por una panda de inútiles, una panda de sectarios que nos está llevando a la ruina política, social y económica. Y hablando de economía también, en este debate, como siempre, vamos a dedicar el primer bloque, porque creo que es muy importante, vamos a dedicarlo a hablar de la economía y de cómo está España en la actualidad. Les adelanto que la noticia del día es que la AIREF, el órgano fiscalizador de las cuentas del gobierno, ha dicho que el nuevo cuadro macroeconómico enviado por el gobierno este pasado mes de abril a Bruselas, pues vamos, es decir, no hay por dónde cogerlo. Lo voy a decir en castizo, es una mierda absoluta. Esa es la conclusión a la que llegó la AIREF, el órgano fiscalizador de las cuentas de Pedro Sánchez. Es decir, deficiente hasta decir basta. Si esto fuera un examen, el alumno hubiera sacado un 0. Hubiera suspendido si el cuadro macroeconómico fuera un examen y Pedro Sánchez, el gobierno, un alumno. Es una vergüenza que estemos gobernados por esta panda de jetas. Esto y más lo contamos, lo debatimos, lo analizamos en el debate de Clave Editorial. Ya estamos en la tertulia, en el debate de Clave Editorial. Un debate en el que Fran Simón y Ricardo Martín se lo pasan genial, pero a mí me toca la parte de moderar, la parte insufrible, porque no se callan ni debajo del agua. Ricardo Martín, ¿cómo estás? Muy bien, dispuesto a defender a Sánchez, claro. Lo importante que está viviendo España en este momento y lo patriótico que está viviendo Sánchez en esto. Me parece realmente el presidente que demuestra su amor a España más que ningún otro. Te lo digo. Desde luego, sobre todo, sin lugar a dudas, sobre todo dimitiendo, haciendo dimitir a Paz Esteban, la directora del CNI, dándole una patada en lo que viene siendo todo el trasero por cumplir con su trabajo y hacer valer la legalidad. Fran Simón, ¿cómo estás? Tus primeras impresiones. Buenas tardes, buena semana, y no existe dinero suficiente en este mundo como para poder defender a Pedro Sánchez. O sea, quiero decir, no, ni aunque me den 200 millones de euros, Ricardo. Es lo que peor es que lo hace gratis, yo creo, ¿eh? Sí, lo peor de todo es que lo hace gratis, Ricardo. Pero y con argumentos, lo hago gratis y con argumentos. Joder. Es que es increíble. Mira, os voy a contar, una anécdota que me pasa esta semana. Esto es un poco técnico, ¿vale? Pero resulta que el gobierno de Pedro Sánchez, entre otras cosas, lo que ha pasado, y la supernave a Calviño, que algunos pensaban que eran buenas, bueno, pues le pasan una nota y un informe de a cuánto va a estar el bono español actualmente y a final de año. Eso se lo pasaron a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo. Estas cosas normalmente no tienen importancia, pero resulta que dijeron que iba a tener un diferencial de 0,5 y ya vamos por el 2,5%. O sea,
y vamos a llegar casi al 4 o al 6% Pero, de diferencia. pero vamos a contextualizar esto, Fran, porque es muy interesante. Según la AIREF, luego vamos a profundizar en el tema económico, pero para ir avanzando, según la AIREF, el nuevo cuadro macroeconómico que el gobierno de España envió a Bruselas, vamos, es el peor de toda la historia presupuestaria de España, pero con diferencia, vamos a decir, no cuadra nada. Y esto, insisto, lo dice la propia AIREF. Es decir, no es opinión, es información. Es decir, no hubo un cuadro macroeconómico más alejado de toda realidad, de toda lógica y de todo equilibrio como el nuevo que envió este mes de pasado abril el gobierno de Bruselas. Yo estoy, y ya termino porque ya, pero la coña, ¿no? Pero a lo que vamos. O sea, le pones a un mono a hacer matemáticas y matemática financiera y acierta más que cualquiera de estos. No, no. Es que fallan en todo. Pero nos lo tomamos, pero Fran, nos lo tomamos a cachondeo, pero es que es gravísimo que la AIREF diga que vamos, que no hay por dónde coger el cuadro macroeconómico, que por tanto regula toda la actividad económica del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, es la máxima, el máximo exponente, digamos, que regula la actividad económica y la política económica, mejor dicho, y es que está, vamos, que está fatal, está horrorosamente mal hecho. Oye, os recuerdo que hay un ministro aquí se puede decir calificativos. Un segundo, Ricardo. Gratis. Espera, Ricardo. Os recuerdo que hay un ministro que es el que lleva las pensiones, que era el presidente de la AIREF y que dijo, que en un informe y lo firmó, que bueno, pues unos entre 17 y 20 mil millones que se habían perdido en subvenciones que no sabían dónde están. Es que, coño, esto parece la guerra de Gila, pero de verdad. Ricardo, vamos a ver, que no, o sea, vamos luego a profundizar en la parte económica, pero Ricardo, es decir, es indefendible. Ricardo, es indefendible. Que la AIREF, que lo que fiscaliza las cuentas, el cuadro macroeconómico del gobierno, diga que es infumable, que es una trola como la copa de un pino, es decir, es gravísimo. O sea, es muy preocupante además. Hombre, claro. Las previsiones que Ricardo, ha hecho de crecimiento. Dale duro porque me quiero reír. Ahora las tenemos que previsiones escuchar la que ha música hecho, de Benigni. bueno, ríete de quien quieras. Las previsiones que ha hecho el gobierno de crecimiento económico, las que ha hecho el gobierno precisamente modificando su cuadro al ver la situación de incertidumbre y de guerra que hay en Europa, y por tanto las previsiones casi nadie se atreve a certificarlas, ni siquiera el Banco Central Europeo, el FMI, dicen esto puede pasar, pero no saben tampoco porque es imposible de fijar un cuadro macroeconómico real. Pero lo que sí sabemos es que cuando el gobierno ha bajado sus previsiones, ha coincidido con los servicios de estudio de los bancos, por supuesto del Banco de España, que todos sitúan el crecimiento, perdón, es que esto es verdad, el crecimiento, por favor, es que es ir a Google y verlo, el crecimiento que prevé el gobierno después de bajar la previsión de crecimiento, se alinea el crecimiento claramente con lo que han establecido el Banco de España, institutos como FEDEA y otros organismos. Ricardo, todos coinciden en el crecimiento de España 2023. Esto es así. Ricardo, mira, como todo, no me hagáis usar el Google, Ricardo, porque vamos. Como en todo en la vida, una cosa es sacar un 10 y otra cosa es sacar un 0. Es decir, hay un gran trecho de por medio. Pues el gobierno es que ha sacado un puñetero 0. Leo palabras textuales. AIREF, el órgano fiscalizador de las cuentas de Sánchez, dice, tiene graves deficiencias. Si esto es un examen de un estudiante, saca un puñetero 0. O sea, saca un 0, suspende el gobierno, saca un puñetero 0. Entonces, entre sacar un 10 y sacar un 0 hay un gran trecho. O sea, una cosa es hacerlo fatal y otra cosa es hacerlo muy bien. O sea, yo no pido que lo haga muy bien el gobierno, pero al menos que lo haga bien. Pero es que ha sacado un puñetero 0 si esto fuera un examen de economía el gobierno. ¿Es verdad o mentira, Fran? Bueno, que diga Fran lo que diga, venga. Yo mientras he buscado en Google. Yo, por favor, Ricardo, te pediría una cosa. Cuando Hugo dice estos son datos, es que el dato mata relato. O sea, quiero decir, ya no, mira, podemos discutir, mira, yo escúchame, Ricardo. Podemos discutir si eres de día o de noche. Fíjate lo que te digo. Podemos discutir si eres de día o de noche. Pero el hecho es que la AIREF lo que está diciendo es que las cuentas son infumables, que hay un déficit estructural que no se reduce, que asciende a 2025, que se están haciendo muy mal las cosas, que en la situación no lo dice el AIREF. Todo esto ya no lo dice el AIREF. Eso ya no lo dice. Sí, porque detrás del dato, vamos a ver,
si estamos haciendo tan bien las cosas, ¿me quieres decir por qué España se equivoca hasta cuando manda las cuentas a la Unión Europea y la Unión Europea nos dice, oiga, que ustedes no van a crecer al 7? Y dice, ay, bueno, pues no, es verdad, vamos a crecer al 4. Bueno, entonces estamos hablando de muchos miles de millones, ¿vale? Y te voy a decir otra cosa, crecimiento no implica el crecimiento positivo. Crecimiento es si hemos caído 10 metros o hemos caído en un -10 y subimos un -4, todavía estamos en -6, mientras que los demás países de la Unión Europea están por encima. Somos el peor país de la Unión Europea en paro. Somos el peor país de la Unión Europea de los 27, ojo, en déficit. Somos el peor país en inflación. O sea, quiero decir, somos los campeones del mundo, pero por atrás en todo. Y parece que con los escándalos políticos que tenemos un gobierno que destroza al Estado, parece que todo se pasa, pero la realidad, ¿sabes cuál es? La realidad es que hay millones de familias ya en España que no tienen a ningún miembro trabajando, que vuelven las colas del hambre, que solo hay 29.000 hogares. Con 20 millones que tenemos de trabajadores. Con 20 millones que tenemos y ahora no, tenemos 20 millones, tenemos 20 millones de gente que son pobres trabajadores o trabajadores pobres, como les quieras ver. Sí, porque debido a este nuevo cambio de la reforma en la ley, lo que hemos hecho ha sido un trabajo más precario. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Pero si es que además, eso no lo digo yo. Pero si es que además es que ha subido el desempleo. Es decir, es que hay 70.000 personas más nuevas en desempleo. Es que hay 29.000 hogares más, como decía Fran hace unos instantes, con todos sus miembros del hogar, del núcleo doméstico, en el paro. 29.000 hogares más. O sea, la cifra total es de casi 1.100.000 hogares con todos sus miembros en el paro. O sea, millones y millones de personas en riesgo de pobreza y pobreza extrema. Ese dato, que es un dato del INE, perdona, Ricardo, ese dato que es un dato del INE que te está dando Hugo, es un dato que yo, si fuera político en este país o presidente de mi gobierno, sería la demostración, o es obvio que sería la demostración palpable del fracaso absoluto de mis políticas. Porque tengo 1 millón y pico de familias muertas de hambre. Y eso no tiene perdón ni justificación, ¿vale? Porque tiene que ser horrible. Yo comprendo que este ejercicio de empatía no lo harás, pero entiende que tiene que ser horrible ser padre de familia y no poder tener dinero para dar de comer a tus hijos. Eso es el fracaso absoluto del socialcomunismo en este país y de las políticas de Pedro. Pero esto se lo decías también, cuando gobernaba Aznar. Se lo decías también cuando gobernaba Aznar, cuando gobernaba la economía, Ricardo, la economía nunca estuvo tan mal como ahora en España. Nunca, ni tan siquiera, fíjate lo que digo, ni tan siquiera durante la crisis del año 2008, nunca, ni tan siquiera durante la crisis del año 2008. O sea, nunca estuvo tan mal la economía en España como hasta ahora. Nunca hemos crecido tan poco, nunca hemos caído tanto, nunca hemos tenido tanta confluencia de factores económicos negativos juntos, nunca. Ni durante la crisis del 2008. Bueno, oye, es así. Eso es un resumen correcto lo que ha dicho Hugo. Lo que acaba de decir Hugo, Ricardo, es un resumen correcto de la economía española. Mira, en el 2008 hubo una crisis financiera que se trasladó a la economía real. A ver, uno a uno. Fran, venga, dale. Ahora mismo la economía real, como bien te ha dicho Hugo, la economía real nos está azotando y nos va a azotar. Pero tú sabes qué vamos a hacer a partir del segundo trimestre de este año, Ricardo. La economía real. A partir de hoy viernes, a partir de hoy, tú sabes solo con el cierre del gas, solo lo que los españoles vamos a sufrir. Pero vete a una gasolinera. No es que encima aquí si nos ponemos de acuerdo con los análisis del mercado. Pero mira cómo está nuestro país, Ricardo, por favor. Lo que te ha dicho Hugo es que hay una crisis real. A ver, real. Por favor, tú lo describes así. Tú haces un diseño y una simulación de lo que se supone que España está, según la versión del señor Fran Simón. Perfecto. Pero es tu versión. Pero ¿cómo que? Pero mira, perdona, Ricardo.
Tanto Fran Y esto Simón es. como yo mismo hemos puesto Y encima de la esto es. mesa datos, números. ¿Pero quieres Tú, escuchar en todo los lo que míos o llevamos de no? programa y No debate, nos has no dado has ni un puesto solo un dato. solo dato. No has hablado No ni has de dado un solo familiares, dato. ni de porcentajes, Nada. ni de miles de personas. Nada. No has dado un puñetero dato. Has dicho tu No, opinión. es un Es decir, meeting. Fran Es Simón un y yo meeting. hemos No, puesto no, encima de la no, es mesa un datos. meeting. Tú no has dado ni No, uno. son Ni no, uno. no. O sea, en No has dado 15 ni un minutos de solo programa, dato. ni un dato. Es un Ricardo, ni meeting. uno. No, es Da un un meeting dato. el que has dado. Da Es un un dato. meeting, no has dado ningún dato. No, Da un no. dato. Hemos El dado Banco de 25.000 España. datos. O sea, da un Doy dato, yo Ricardo. siempre más Dime un, datos dime que un tú. número. ¿Qué datos quieres No, que te dé? yo doy Dime más un número, datos que Ricardo. vosotros, Dime de un aquí número. Pon a encima de la Lima. mesa números. Dilos. Venga, Oye, el ya. del Banco de España. El del Banco de Dime España. El números. crecimiento del Banco de Dime. España se aproxima al que ha dicho el gobierno clarísimamente. O sea, el Banco de Dime un España número. tiene el No me has crecimiento en lo que ha pronunciado dicho el un número gobierno. en todo lo El que va gobierno adelante. dice el Dime un 4. número. Pero vamos a ver, ¿queréis ir a esto o Dime, no queréis Ricardo, ir quiero a que me esto? digas unos números. Fran Simón, hemos hablado de 29.000 hogares en paro, una tasa Pero de bueno, desempleo pero- del 13%. Mira, Hemos hablado de pero lo que va a caer la es. economía, de la inflación Espera, subyacente voy que a está dar en el más 4,4%. datos. Da España datos, dobla Ricardo. la tasa de ¿Da paro datos? de la zona euro. El paro, si disfrazáis España la dobla realidad, la tasa de paro de la Datos, zona euro. Ricardo, Sin datos. más. en vuestras España dobla previsiones, la tasa de paro de la benditos zona seáis. euro, Ricardo. España Construís dobla la un tasa de país- paro de la zona euro. Eso es un dato, construís Ricardo. un país Desmiéntelo, di que no es inexistente. verdad. Di que no es Manipuláis verdad los que datos. España dobla la tasa de paro Manipuláis de la Da Unión datos, Europea. Ricardo. A mí no Dame me dejáis datos. dar ni un solo dato. Ni un Dame, solo dato. Ni Ricardo, un solo dame dato. datos, dime Dato números, del por Banco favor, de te lo estoy España. pidiendo. El Banco de España recorta el crecimiento del PIB este año al 4,5. No descarta una posible recesión. Banco de España. Sí. Coincidiendo con las previsiones del gobierno de España de la señora Calviño. La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso está constituyendo una perturbación económica tan severa que viene a condicionar los distintos escenarios macroeconómicos a nivel mundial. Es decir, Sí, si y esto España está, pasando, está peor que otros si países. Esto está pasando, Compara, no podéis compara. afirmar- Compara. No, es que no podéis Compara afirmar- España con otros países. Compara No. España. Sí. Compara. Pero- ¿Por qué te Oye, quedas sin compáralo comparar? con O sea, Estados unos días Unidos. comparas Mira, y hoy con no. Estados Unidos. Compara. Ricardo, te voy a decir Compara. ¿Sabes que en lo no que, es riguroso en lo que ni socialismo científico lo que hacéis. estáis Mira, planteando? el socialismo No es hace, riguroso. Ricardo, Queréis sacar te voy a un decir país la que realidad. no existe. Ricardo, te voy a decir Un la país realidad. no- Uno de es cada la cuatro miseria pura y A ver, europeos, uno a uno, por favor. Uno de cada cuatro, No existe uno de ese cada país. 4 europeos en paro es español. Uno de cada 4 europeos, De a ver si toda lo la vida. entiendes este dato. Oye, de Es toda la vida con español. Rajoy. Pero ¿cómo con que de Rajoy, toda la con- vida? con Pero Aznar, fue de toda la vida. siempre por era Dios. así. Esto es Fran, tremendo. siempre ha sido así. No. Siempre ha Pero, sido pero así. que no, hombre, que no, pero ¿qué me A ver, estás contando? por favor. Uno a uno, por favor. Venga, Fran. Disfraza un país que no Vamos tiene a nada que ver, ver. Con vamos los a ver. gobernantes del Tienes Partido datos, Popular siempre ha pasado lo mismo, Fran. Parece mentira que Vamos tú a eres ver, Ricardo, economista. Vale, ¿Qué estás vale, contando Ricardo, aquí? escucha. Que sí, hombre, que ¿Qué sí, lo estás que tú contando? quieras. Que lo que tú quieras. Ya Que lo está, que como tú quieras. economista, ¿Qué quieres que cuéntalo. te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pero si No- España no ha tiene estado coherencia siempre tu con un discurso. paro. A ver, No puedes- Ricardo, por favor, está hablando Fran. Un segundo. Ricardo, no puedes defender tu discurso desde el mismo momento que quieres defenderme la inflación, que es buena. Venga, dime que la inflación, como la tenemos, es buena. ¿La inflación de quién es culpa? Del gobierno. Cambiamos Es una inflación cambiamos de dependiente del registro, ahora gobierno. hablamos de inflación. ¿Entiendes? Ahora hablamos de inflación. No, de datos, ¿Quieres que hablemos de de datos. inflación? ¿Quieres que te dé de datos? ¿Quieres que ¿Quieres que hablemos te de dé más inflación? datos? La mayor pero no me da inflación de ninguno. Europa está en España. ¿Quieres que te dé más datos? ¿Quieres que te dé más datos? El países que son similares al español nos doblan el sueldo medio. Digo de inflación, Inflación Pero versus ahora, sueldo eso es medio. Sánchez. Por si, como Pero- buen pero, socialista Fran, eso es dices, Sánchez, ¿no? hombre, es que hay otros Eso es países que Sánchez. tienen tanta inflación. Oye, por No me favor. interrumpas, Pero me déjame estás terminar. hablando de un país. Nada. Es que ¿De qué me estás hablando? Dime un solo dato bueno que hay en España. Venga, va, venga, dos. dime un solo dos. dato, dime un solo dato diferente al que había con Aznar y con Rajoy. Dímelo. Hombre, ¿Cómo? la inflación, la Claro, inflación que está en crecimiento, máximos claro, históricos. Claro, Son crecimiento, una inflación, constante en España. inflación, El de- Y pasaba nivel de vida, igual. sueldo medio versus Igual. sueldo medio versus Europa, PIB, crecimiento PIB. ¿Qué El más quieres que te déficit, diga? el Me déficit jodas, y la siete- deuda. siete El datos. déficit y la deuda. Empleo indefinido. En diciembre. Pero del ¿quién es el 21, que crea más 10%. empleo indefinido en España? Se llama Pedro Sánchez. Empleo. Se llama todos, la gran mayoría de empleos públicos nuevos que está creando 48%. Pedro Sánchez son indefinidos, No, son no, no. temporales. Pero no entiendes No, que no, no no, se no, puede Perdón, no mentir son a la indefinidos, son gente. temporales. No, Que si ahora te obligan a hacer 48, indefinido a todo el que contratas, por definición, habrá más empleo indefinido.
Claro. Y ¿Por qué? todo, Porque no, no. obligas a que Claro. contrates a hacerlo indefinido, Claro. pero no Bueno, es verdad, no es pero indefinido. traiga razón. El dato está contrastado. El dato es que pasamos Pero, del 10% pero, de Ricardo, contratos indefinidos Ricardo, al pero ¿por qué hay empleo? ¿Pero por qué se 48% crea de empleo? contratos Pero, indefinidos. Ricardo, vamos a descender, Para los vamos, trabajadores Ricardo, vamos a descender a la es base. ¿Por qué se fantástico. crea Es empleo? ¿Por qué no se crea empleo indefinido en España? Se crea empleo precario. ¿Por qué? Porque No, no se perdona, está flexibilizando porque- la política Perdona, laboral, no. porque se está No, la dificultando el COE, contratar, no. porque se está No, dificultando no, el cuéntaselo- despedir, porque se está subiendo cuéntaselo el a la COE. SMI de forma brutal y que va en contra de la Hugo, estabilidad y del cuéntaselo equilibrio a la del mercado. Y todo eso Pero repercute en que cuéntaselo. los empresarios no puedan contratar Pero que no. fácilmente y que no se les facilite la contratación. Que no. Claro, Que si los dificultas eso, empresarios- evidentemente va a haber Que no, empleo que no, precario, que no, porque, que no. porque no son ONGs las empresas. Que no. Las empresas Que no, que no no. son ONGs y no están a merced Que de no, la que no. presión fiscal de Pedro Bueno. Sánchez. Esa es la cuestión. Bueno, Y no se que no, que no. flexibiliza el mercado Que- laboral. Es el problema. Que no. Hombre, no, Perdona, claro que que sí. no, que Garamendi, que tú no representas a los empresarios. Que quien representa a los empresarios es Garamendi. Ni Garamendi tampoco. Garamendi es el te que lo ha firmado aseguro. esto. Ni Pero Garamendi no se la tampoco, te lo jugó aseguro. el representante de los empresarios. Te Será estoy hablando, Garamendi, no estoy que es hablando el que ni está como contento, empresario ni como que es el que representante está de ellos. Estoy contento. hablando como una Nada que persona ver. que ha Bueno, estudiado tú, ciencia política, que ha tenido más de señor- 5 asignaturas de economía el y que señor algo de Garamendi- economía sabe. Entonces, te lo estoy diciendo, las cosas como son, punto. Vale. Cuando tú Vale, dificultas Garamendi- el mercado laboral, cuando impides Vale. el contratar Eso, o cuando bueno. impides el despedir o cuando subes de forma Vale. irracional el SMI, lo que generas Vale, es cuéntaselo. desempleo o empleo precario. Punto. Vale, eso 2 se más lo 2 son cuentas- 4. Eso se lo cuentas, con todo respeto, eso se lo cuentas a la COE, que hasta que tú pongas una patronal, el representante de la patronal es la COE. Y la COE ha firmado ¿Por este qué no acuerdo, explicas- y la COE está por qué no contenta, explicas qué es y la la COE COE? está Lo contenta, y explicamos, Europa Ricardo. está contento. ¿Por qué no explicas Y- qué es la COE y a quién Termino. representa? Termino. Lo explicamos. Termino. Lo explicamos. Y la No, COE está explica, contenta, no mientas. No y Europa, mientas. y No Europa digas está verdades a contenta. medias. Europa Mira, está aquí contenta tienes, entonces, porque mira el gráfico. Europa ¿Has visto ese pedía- gráfico? ¿Has visto Europa el pedía gráfico que de Ricardo? España... Venga, que sí. Yo veo mira, todo, si me dejas hablar, veo todo. Pero no me da tiempo, mientras no puedo hablar, a ver el gráfico. Lo que yo te quiero decir es que Europa estaba pidiendo a España que no tuviera la temporalidad elevadísima que tenía. Ante eso se tomaron las medidas, Europa dijo, bien, eso es lo que queremos de España y por tanto la reforma laboral está avalada por la COE y por Europa. Si vosotros estáis en No es desacuerdo cierto. con esa No es reforma verdad. laboral, me parece No es perfecto. verdad. Pero desde No es luego verdad. el representante de los No es empresarios, verdad. que hasta que Ojo, venga a Hugo es una a reforma- representarlos, No es es Garamendi, que ha firmado... No es cierto, Ricardo. Mira, pero escucha, firmado- que sí. A ver, Que te venga, damos la Fran, razón. Venga, que sí, contesta, que te Fran, damos la contesta razón. y cambiamos de tema. Venga, Fran, contesta. Vamos a ver, yo creo que aquí como dato, ¿vale? Yo voy para que la gente lo entienda, porque a mí me gusta llevar la economía a la base del entendimiento de las personas, ¿vale? No Claro. enmascarar. 1 de cada 4 Claro, desempleados en Europa, hoy, por favor, déjame hablar, Ricardo, 1 de cada 4 empleados en Europa hoy es español. España dobla la media de la eurozona. Estos son datos reales que da Europa. Y que los da España, que los da el INE. O sea, quiero decir, esto lo puede buscar cualquiera. Ese dato está ahí. Y lo demás que me cuentes es poesía. Poesía. Y como sé que vas a querer entrar al trapo, y yo, venga, como buen torillo voy a entrar, te diré que por mucho que falseéis los datos, los socialistas, que lo hacen, Bueno, que pues lo hacéis, lo mismo te digo lo a ti. hacéis. Tú eres Hombre. el que falsea los ¿Por qué lo datos. hacéis? Contratando Nada, empleo no público. No me dejes terminar. Tú Por eres el favor, que no me falsea. A ver, dejes terminar. está hablando Una Fran, demostración venga. Más, Sí, pero es una falsea los demostración datos. más de tu razón. Hombre, claro que lo falsea, con contratación pública. Es decir, está de Mira, máximos lo históricos, falsea. con contrato Uno, público, con con contrato contratación público pública. improductivo. Claro que lo Los falsea. falsea. 1, Claro. con contratación pública. 2, impidiendo a la gente que tiene contratos temporales de no muy larga duración, es decir, en España unos cuantos, porque no sé si sabéis que en España recibimos turistas, la gente trabaja en verano, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso ha pasado a llamarse, ya no es un contrato temporal, es un contrato indefinido. Os mentís a vosotros mismos, os hacéis trampas y creéis que con eso nos lo podéis colar a los demás. Pero mira, no. Vale. ¿Entiendes? Eso Vale, funciona la así. tasa de Y a partir de temporalidad, aquí, la tasa tú ahora de me puedes temporalidad, decir, Venga. La mira, tasa de temporalidad que a partir de ahora laboral sabes en cómo voy a llamar a España, los contratos indefinidos. Vamos, Los voy a chicos, llamar vamos, la tasa de cambiamos ya de tema, laboral en España. cambiamos, Estoy- chicos, venga,
cambiamos ya La de tema tasa porque laboral no en da, de no, temporalidad duplica a la de la Unión Europea. la tasa de 2006, temporalidad también suma 2013. los contratos Esta es la realidad. públicos. También suma los contratos públicos. Y Perdona. actualmente el gobierno, los nuevos empleos públicos que está generando, que está por cierto en máximos históricos, como decíamos antes, son contratos precarios, los públicos. El empresario que más empleo precario genera en España se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el empresario que más empleo precario y temporal genera en España. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. ¿Sabéis cuál es el éxito? ¿Sabéis cuál es el éxito en los países a nivel mundial históricamente hablando? Los contratos públicos de la pasamos, Comunidad no quiero ver nada más. Pasamos, como decía, pasamos de tema. Pasamos de tema. Venga, vamos a hablar a partir de ahora, queridos amigos, de los abucheos a Pedro Sánchez. Hablaremos, por supuesto, al final de este programa del tema del caso Pegasus, de la, pues del cese, no de dimisión, no de cambio, no de como decía Margarita Robles, no, del cese de Paz Esteban, de la ya exdirectora del CNI. Hablaremos de esto, pero antes quiero rápidamente comentar los abucheos a Pedro Sánchez. Y es que a pesar de la propaganda, de la manipulación, de tergiversar la realidad, que es una máxima en este gobierno, como estábamos comentando, pues claro, esto afecta de lleno a los bolsillos de los españoles. La economía doméstica, la economía de los hogares está de mal en peor, y esto ocasiona que allí donde va Sánchez, o incluso yendo a la Castilla, la Mancha de García Paje, pues a pesar de eso ahí recibe abucheos. Fran Simón. Bueno, yo creo que pese a lo que vayamos a escuchar después de mi intervención, es obvio Hombre, que evidentemente, español, no voy a estar de acuerdo contigo. Pero bueno, claro. eso me parece bien, que no esté de acuerdo, pero que no me deje ni siquiera argumentar. Vamos. A ver, venga, vamos a ver. Es que como ya dices que no voy a estar de acuerdo. Abucheos, vamos a ver, el tema es abucheos a Pedro Sánchez que el pueblo en Castilla-La español Mancha. Venga, no quiere a Sánchez. Es obvio que el pueblo español no quiere a Sánchez. Es obvio que el pueblo español abuchea cada vez que este señor se expone ante la gente, le abuchean, le critican, le gritan y le insultan, porque la gente está harta de ellos. Es obvio, porque también, no sé si recordáis, que salió un escolta, un fotógrafo, hablando con un grupo de gente diciendo esto no es lo que habíamos pactado cuando les abuchearon, que cada vez que el señor Pedro Sánchez hace un viaje y se expone a la gente, lo único que tiene son gritos, insultos, porque la gente está harta, cansada, quemada del engaño constante que es este socialismo. Y ya está bien. Entonces, vamos a reconocer que las cosas son así. Y Pedro Sánchez, que está destrozando España de manera institucional, de manera económica y de manera política, lo único que puede hacer es, o que debe de hacer, si tiene un poquito de ética y moral, cosa que seguro que no la tiene ni sabe lo que es hacer elecciones anticipadas para que esto se pare cuanto antes. Porque si no, nos vamos a dejar un país bien bonito, en todos los sentidos, ética, económica, moralmente y sobre todo destrozando las instituciones, que es lo que está haciendo. Porque hasta en el pueblo, vamos, no en el pueblo, hasta en el territorio socialista de Castilla-La Mancha ni le aguantan. Y se ha demostrado en el vídeo de los abucheos. En el último, ¿eh? Venga, Ricardo, contesta rápido. Siempre hay abucheos al presidente de gobierno, lo ha habido siempre, pero es muy notable que el presidente de gobierno de España precisamente tenga que aguantar estos abucheos, y el 50% de los abucheos es ¡viva España! ¡Viva España! Y yo no entiendo muy bien, o sea, personas que se manifiestan en contra del gobierno de España, las reivindicaciones a estas alturas no sabemos cuáles son, porque las cadenas, donde yo lo he oído por lo menos, no sabemos qué piden estos señores. Ahora, se oía claramente ¡viva España! 15 veces. Yo realmente ahí llámame loco, datos, Ricardo, pero ¿será porque pacta con aquellos que quieren romper España, que son los golpistas catalanes, o aquellos que quieren acabar con España, que son los proetarras de Bildu, o los comunistas de Unidas Podemos? Digo yo, llámame loco, pero quizás eso de Viva España venga porque tenemos un presidente del gobierno que aborrece de España y que pacta con aquellos que quieren dinamitarla. Quizás sea por eso, llámame loco. Fuera de la propaganda, que esto ya es la letanía de siempre, y Bildu, asesinos y tal, esto ya es una cosa que la gente
Yo creo que ya No, 1000 asesinos no. O sea, es evidente que sí. Es que no, claro. Su líder, Otegi, estuvo en la cárcel por ser un jefe de la banda terrorista ETA, el mayor jefe de la banda terrorista ETA. Sortu está integrado dentro de Bildu, que es el brazo político y armado incluso hasta de ETA en su momento. Es decir, Vale, tú y los que predicáis este tipo de eslóganes. Pero ¿cómo que predicar? Si es la más pura realidad. O sea, Otegi no estuvo en la cárcel. Otegi no estuvo en la cárcel. O sea, los diputados de Bildu, muchos de ellos no estuvieron en la cárcel. Sortu no está integrado dentro de Bildu. Ya está, y no hay más. Ricardo, son gentuza. Los de Bildu son unos hijos de puta, lo siento. Son gente que han matado. Están ahora mismo apoyando al presidente del gobierno. Y eso es intolerable. Eso es intolerable, Ricardo. Intolerable. Intolerable. No se puede abusar de la vida humana ni quitarla. Así, no se puede. Ante los bombazos y esa gentuza, lo único que ha hecho el Partido Socialista es plegarse ante gente que ha puesto bombas en centros comerciales, que ha matado personas, que le ha dado igual quitar una vida humana. Y para mí esa gente no es gente, son gentuza. ¿Entiendes, Ricardo? Punto. Este cerdo que tengo aquí delante, ese cerdo, que es un cerdo, es un terrorista. Terrorista. Bueno, una moral que tenía que estar en la cárcel. ¿Entiendes? ¡Hala! Y ahora si quieren más, me lo cuentan. Y sí, hay personas, hay diputados en el Congreso de los Diputados, en concreto una, que está condenada por terrorismo. Y el presidente de mi país está pactando con eso. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza y una moralidad. Eso ya lo sabemos. Pero Fran siempre... No, pues que lo sabemos, pues claro. Pues es que la gente está las narices de esto. Hombre, pero no le pueden decir a uno que discurso está haciendo. Venir a un debate a contar eso, que de verdad, es reflejar la realidad. No tiene ningún sentido. O sea, venir a contar esa película una, otra y otra vez no tiene, tiene sentido para los que estáis en lo mismo. Pero si se acaba de plegar ante la Comisión de Secretos Oficiales, este mamón, ante unos tíos que se han dedicado a matar españoles. ¿Eso te parece bonito? ¿Te parece bonito? ¿Te parece eso bonito? Ante los que matan españoles les metes en la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Pero de qué estás hablando? No vale todo, mira, Ricardo, que no vale todo con tal de quedarse en el poder, que no vale todo, no vale todo, no vale todo, hay que tener un respeto hasta los propios socialistas que han matado ETA, hasta esos hay que meterlos, hay que tener un respeto hacia todos. Este discurso es una vergüenza, Mira, los votantes de Vox ya los tenéis, no tienes que seguir por ahí. Ese discurso es el discurso que les gusta a los votantes de Vox. Ese discurso es el de las personas de bien, Ricardo. Los que creemos en la democracia y en la vida humana, ¿vale? Y no, que las ideas se imponen con pistolas y con imposición. ¿Entiendes? Ese es el discurso nuestro. Nuestro discurso, desde luego, no es el de las pistolas. No, el discurso mío no es el de las pistolas, el de Hugo estoy seguro de tampoco. Es el de la democracia, el de la libertad, ¿entiendes? Ese es nuestro discurso. Y el de respetar a la gente que ha luchado para que tú y yo y Hugo estemos aquí pudiendo hablar de lo que queramos y defendiendo a los vascos. Sí, ¿pero cómo que propaganda? Ricardo, me estás diciendo que si hace años cuando ETA mataba a diestra y siniestra, si yo ahora mismo aquí criticaba esto, ¿no estaría amenazado? ¿O Fran Simón? O sea, no estaríamos amenazados, estaríamos más que amenazados por ETA. Tendríamos que hasta ir por escolta por la calle por decir lo que estamos diciendo ahora mismo. Y estos son con los que está pactando el gobierno ahora mismo. Punto. Sortu integrado dentro de Bildu. Sortu, uno de los dirigentes es David Pla, que ha sido uno de los máximos exponentes de la banda terrorista ETA. Otegi estuvo en la cárcel por ser jefe de ETA. ¿Cuántos diputados de Bildu en el Parlamento Vasco han pisado la cárcel? Un diputado de Bildu está condenado por terrorismo, como decía Frank. ¿Pero qué más ejemplos quieres? Por decir lo que estamos diciendo ahora mismo, hace unos años estaríamos, amenazados por ETA y con escolta en la calle. Por esa gente que ahora pacta con Pedro Sánchez. Ese es el tema. Sí, lo sabemos. No, lo sabemos, no, es que es mentira. Ricardo, dime que es mentira esto. Dime lo que es mentira. Dime públicamente que es mentira lo que estoy diciendo. Dímelo. Dime, Ricardo, dime que es mentira lo que acabo de decir. Dímelo. Dímelo. Te lo voy a decir. Porque no es mentira. No me interesa este discurso. Porque no me interesa la propaganda. Porque no es mentira. Porque no voy a entrar en la propaganda. Es mentira, entonces. Repito, es mentira. Es pura propaganda. Es mentira, te estoy preguntando. Es mentira lo que. Es mentira lo que acabamos de decir. Es mentira. Te pregunto. Es manipulación de la realidad. Es mentira. Es manipulación.
Es ¿Por más. qué? Pero explícalo, explícalo. ¿Pero dónde estamos manipulando? A ver, Jaime, Ve, porque lo único Fran, que queréis deja que lo contar es explique, este explícalo, rollo, por favor. que es un Pero rollo. explica. Yo lo que te digo es que en Europa va a venir una presidenta dentro de muy poco, que es la presidenta de Irlanda, que ha sido votada. Presidenta de Irlanda es del Sinn Féin, Sí. brazo armado de IRA, 2.000 muertos detrás del IRA. Sí, es Esta verdad. señora va a sentarse en el Consejo de Ministros, probablemente de la Unión Europea, o va a tratar además de unificar su país. Es verdad. Entonces, yo he leído precisamente para este tipo de tertulia, hombre, cómo reaccionan los irlandeses ante esta situación. Pues yo realmente Sobre me todo porque asombra. no tiene nada que ver me su asombra conflicto España con el y me español. asombráis vosotros. Nada. Porque allí, Nada, no con puedes un drama comparar eso. de No 2.000 puedes comparar. muertos, no Nada. se le dicen a esta señora que no vaya a poder ser presidenta de Irlanda. Es que no es que sea Otegi, que es un aliado del Partido Socialista, no. Es que esta terrorista va a ser presidenta de un país. Y entonces el discurso que estáis haciendo es un discurso totalmente que allí no tiene sentido, porque Y a es un mí qué discurso me da que mi propagandista discurso no tenga sentido que en solamente Irlanda. va a Pero lesionar ¿y a al mí qué Partido más me da? Socialista. Solo va a ser Pero a mí, qué más me da A ti te da lo que igual. opinen de mi discurso los Ah, te da irlandeses. igual. Me la refafifla, bueno, me la te trae da al igual. pelo, como decimos en Galicia. Ah, sí. Me da O sea, te da exactamente igual. igual. Vale. Me da Bueno, igual vamos a lo ver, que los Ricardo, irlandeses opinen vamos de lo a que yo ver, estoy Ricardo, diciendo. que estamos hablando yo Igual creo me que da. del Sinn Féin. Bueno, El yo día creo que que quieras la que hablemos del anomalía Sinn no Féin, es Irlanda, hablamos del Sinn sino la Féin. anomalía Estamos es el hablando de discurso ETA. que estáis haciendo. Háblame de ETA. Esa es la Háblame Pero anomalía. ¿y a mí qué más me No da? Irlanda. Pero Háblame a mí de qué más me ETA. da lo que ocurra en Irlanda en este contexto. No. Me la refafifla. La anomalía es Háblame vuestro de discurso, es vuestro discurso la anomalía, y no Irlanda. La anomalía es este discurso. No La el de anomalía Irlanda. se llama Es la Populismo. anomalía es tolerante. que un Y que el presidente PSOE de y un que el Estado PSOE y que el PSOE democrático pacte con aquellos que han pacte asesinado con gente a que dirigentes y a quiere políticos cargarse a socialistas. España. El PSOE Pero perdona. está pactando con aquellos que han Que si matado a, entre Claro, otros, pero los que políticos quieran. del PSOE. Eso es lo que es la Tiene anomalía. razón. Que el PSOE y que Pedro Que si Sánchez no legalice. reconozcan ni tan siquiera los muertos de su propio Perdón. partido, los asesinados Que por si ETA de su le- propio partido. O sea, va en contra que si hasta de su legalice. propio partido. Hasta el Hugo, PSOE va en es contra de Pedro fácil. Sánchez. Hasta el Hugo, es PSOE y fácil. de su memoria. Hugo, Hasta es muy hombre, fácil. es evidente. Hugo, es muy fácil. Aquellos que crean que Bildu tiene que estar ilegalizado, Ricardo, no, por favor, que no tarden ni un segundo en ilegalizar esa fuerza política. Que lo hagan ya de una puñetera vez y que dejen este rollo macabeo. Que vayan, le ilegalicen y a la cárcel. Eso es lo coherente, pero no marear la perdiz todo el día achacando al PSOE. ¿Usted cree que son unos asesinos estos tíos que están en el Congreso de Diputados? Mándeles a la cárcel, señores. Y Claro, todavía es que- se es puede que es lo hacer que habría que iniciativas hacer. populares. Sí, Fran, es lo te que habría que animo, hacer, sí. te animo Pero a ya se que ha encargado vayas el y Partido les metas en la Socialista de cárcel. sacarlos de la cárcel. Ya se ha encargado el Venga. Partido Socialista de sacarlos Venga. de la cárcel. Bueno, pues mételos es otra que ya vez. se ha encargado el Partido Socialista, que es el Vale. que gobierna. Pero ¿para que qué en lugar de meterlos en la ilegalizar? Pero cárcel, ¿para qué? de Pero sacarlos de la Ricardo, cárcel. ¿para qué vamos a meter a esa gente en la cárcel si luego llega Pedro Sánchez y los indulta, como hicieron con los No. golpistas catalanes? ¿Para qué vamos a pasar Bueno, el trabajo de meterlos en la los cárcel? saca- Si perdona, luego los va a pero es que, indultar. oye, Sacado de la cárcel. No, Si luego lo va a pero el indultar. deber, Pasándose por el pero el forro deber de la la fuerza, sentencia no. judicial. El ¿Para deber qué de lo la vamos a meter en la fuerza cárcel? política. Pero luego los No, indulta. el deber de la fuerza política y de los ciudadanos. Es hablamos de indultar, ética, claro, ¿no? es indultar. Hablamos de ética, el, ¿no? deber, el Vale, deber de pues Pedro Sánchez bueno, es indultar aguantar. a aquellos que Dios. son de RC o de Bueno, Bildu pero eso y es ponerlos en Sánchez. la calle para mantenerse en la Vale. Moncloa. Es el deber de Vale, Pedro eso Sánchez. es- Bien, vamos a cambiar Muy de bien, tema, eso porque es ya Sánchez, estamos en bucle. eso es Sánchez. Cambiamos de tema. El PP Paz que ilegalice de una vez para que Sánchez los meta, los que ponga lo fuera. legalice de una vez. Vale, cambiamos de tema. Paz Esteban, cesada, no ha dimitido, no la han sustituido, no, ha sido cesada, como pone el BOE. O sea, en el BOE ponía, o sea, mientras Margarita Robles habla de destitución, de sustitución o de tonterías en vinagre, el BOE lo dejaba claro. Han cesado los del gobierno de Pedro Sánchez a Paz Esteban. Y le han cesado por, uno, ser una persona brillante dentro del CNI, es decir, una persona con una trayectoria de más de 4 décadas dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia, una persona aplaudida por todo el Centro Nacional de Inteligencia, ya ha sido destituida, además de por ser muy buena, por cumplir la ley, por hacer bien su trabajo y por haber cumplido la ley. Por eso han cesado los del gobierno a Paz Esteban. Y eso es No es por una eso. aberración democrática. Y posiblemente sea hasta ilegal ese cese, como pasó con el caso de Pérez de los Cobos. Recordemos, institución que pisa Pedro Sánchez, institución que vilipendia y que insulta. Insultó a la Fiscalía, que ahora ya está con un descrédito enorme. Lo mismo con la Abogacía del Estado, con la Guardia Civil. Ahora le tocaba el turno al CNI, Con el solo Ejército faltaba de el CNI. España. Fran. Bueno, vamos a ver. A ver, yo Fran. creo que-
Yo creo que el CNI en España tiene muchísimos problemas y desde luego el primer problema que tiene es el Partido Socialista. Es otra institución más que donde pone sus manos la llena de basura y la llena de mierda. Entonces, pues vamos a cargarnos el CNI. El CNI, aquí hay un problema, yo creo que es de base, ¿no? Cuando tú, en lugar de elegir a los mejores, los eliges por cuotas, pues ya tienes primero ya tienes un problema. Y eso es lo que hace el Partido Socialista. Sí, mira, Ricardo, ahora si quieres te explico. Era una funcionaria esta. Vamos a ver. Se elige a los mejores, no se elige a las mujeres. Ni se elige a los mejores, no se elige a los hombres. Esta se ha elegido porque es, y ahora me lo negarás, íntima amiga de la ministra del ramo. ¿O me lo vas a negar? Venga, nígamelo. Entonces, sí, es amiga. A lo largo de su historia reciente ha tenido grandes fracasos. Lo que son fracasos es que no haya sabido ni siquiera defendernos a lo mejor de los ataques que hemos sufrido todos, y digo todos empezando por el presidente, de los servicios secretos probablemente de otro país. Dicho esto, claro, pero Frank, pero porque se la cuando tú al CNI lo tienes denostado, sin medios, cuando tú al CNI lo tienes denostado, pero si avisaron, medios, vapuleado, y te recuerdo otra cosa. Cuidado, señores y señoras, que ustedes, los que nos estén viendo y que sean funcionarios, tengan ustedes cuidado con cumplir con su trabajo, porque como Pedro Sánchez no le guste o a los independentistas no les guste, les van a echar a la puta calle por cumplir con su trabajo. Pero es que ni eso, es lo que han hecho estos señores, investigando. Pero es que ni eso, pero es que ni eso, Fran. O sea, el CNI no tuvo ningún tipo de error ni de fallo de seguridad ni nada. Es decir, hay un informe publicado por OK Diario en donde se ve como en julio del año pasado, en julio del 2021, avisaba al gobierno del CNI, el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, avisaba de los ataques con el spyware Pegasus. Hugo, en julio, en diciembre del año pasado. Para poner un capote a Ricardo y que entrase por ahí. En diciembre. Pero es que en diciembre del año pasado, el CNI volvió a avisar de las infecciones por Pegasus. Es decir, el CNI no tuvo ningún fallo de seguridad, ninguna laguna, o sea, hizo su trabajo. El que hizo su trabajo fue el gobierno, en hacer caso omiso a esos informes del CNI. El fallo de seguridad fue del gobierno, punto, no del CNI, del gobierno. ¿Qué cuentas? ¿Pero qué cuentas? ¿Cómo es posible eso cuando el CNI se comió frito el famoso referéndum, que si no iba a haber urnas, que al final hubo las urnas y votaron? Ese es el suceso del CNI. Y además, después, el CNI es lo que está en cuestión. Por eso hay una dimisión de una directora. Pero hubo un fallo de seguridad. O sea, me está diciendo que el CNI actuó mal, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que el Centro Nacional de Inteligencia hizo mal su trabajo. Entonces, argumentame por qué hizo mal su trabajo. Cuando avisó en julio y en diciembre al gobierno de los ataques por Pegasus. Y el gobierno hizo, ¡ay, que no lo veo! No veo el informe, no me lo cuentes, no lo veo. Así hizo el gobierno. Así hizo el gobierno. ¿Actuó bien dejando que Marruecos, según parece, espiara a España? ¿Eso es un éxito? El gobierno, el CNI avisó al gobierno y el gobierno hizo caso omiso. Caso omiso hizo el gobierno. ¿Quién dijo, ¿quién dijo al gobierno que le estaba espiando Marruecos? El CNI. En julio, el CNI avisó de las infecciones de Pegasus en julio y en diciembre del año pasado. Y ahora el gobierno usa eso que ya sabía porque le venía bien para tapar la guerra que tenía con los independentistas. Lo sabía de sobra. Sabía de sobra las infecciones por Pegasus. De sobra lo sabía. Y lo usa ahora para aparentar ser una víctima a vistas de los independentistas y quedar bien con ellos, porque eran sus socios. Punto. Y echaron a Paz Esteban para estar bien con sus socios independentistas. Punto final. Ahora Paz Esteban es la gran heroína. Me he molestado en ver lo que decía el PP a favor de esta señora. No solamente no decía nada a favor de esta señora Paz Esteban, sino que la recibió con, comillas, reticencia. Así que ahora la heroína Paz Esteban, que no deja de ser por otra parte una gran funcionaria, evidentemente, como lo es también esta señora que ha sido nombrada, como lo es ella también, pero tampoco es que fuera la heroína. En todo caso, es evidente que el CNI tiene fallos de seguridad,
Pero si es que está clarísimo. Y que se sea- llama, es que- y es se- que y se está llama gobierno claro. Pedro Y Sánchez. entonces- El fallo de no, y seguridad entonces, del CNI se llama gobierno de Pedro técnicamente- Sánchez. Es el Pero mayor ese fallo no de es el seguridad que tiene. El que claro, al final Pedro Sánchez no es el dependan de una panda de inútiles y sectarios pero y si propagandistas que son los del pero gobierno. si los- El fallo de seguridad del CNI se llama gobierno de Pedro Pero si- Sánchez. Ese es el fallo de pero seguridad si que tiene el resulta- CNI. Claro, pero si tú que tiene mismo un fallo de has seguridad defendido, enorme. Se Hugo, llama Pedro Sánchez. Pero si Claro, tú mismo has así defendido como que se llama son el fallo de seguridad del CNI. funcionarios, Sí. pero Hugo, por Dios, Tiene, no, tú has estoy de defendido que son acuerdo. El funcionarios. CNI tiene un fallo de seguridad Son y se llama funcionarios. gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, de Bueno, quien esto es depende, una- esto es de una quien propaganda, depende, pero de presidencia y quiero del Ministerio de decir dos Defensa. cosas. Se llama Pedro Es Sánchez, que- fallo de seguridad. Claro. Más Es que bucles, de acuerdo. más bucles, Pedro más Sánchez ahora bucles, más mismo, mentiras. lo único Muy que bien, está haciendo, perfecto. y Oye, me dejáis, por si favor, así que os he dejado la hablar, audiencia por favor. está contenta, Os yo pido soy la 2 audiencia y minutos. digo, bueno, Mira, alucino totalmente. oye, Resulta Ricardo, que yo os he ahora los dejado hablar. funcionarios, Es evidente. probos funcionarios, Mira. no son buenos. Los funcionarios no, porque son de Pedro Sánchez. Por favor, acabar de defender a los No, Es de funcionarios. quién depende No, Pedro los Sánchez. cargos políticos Perdón, que de pone quién Pedro depende el Sánchez CNI son de y Pedro es Sánchez. del gobierno de Pedro Sánchez. Y ese es su Bueno. fallo de seguridad. El tener un No, gobierno pero de no puede ser inútiles, de Pedro de sectarios Sánchez, el y de fallo. propagandistas. Cuidado de los Ese es el funcionarios. fallo de seguridad del Entiendes que CNI. Pedro No Paz Sánchez, Esteban. Ricardo, se está No, ni cargando tampoco los funcionarios Que del ya absolutamente venía de gobierno. todas las Rajoy, instituciones del que a Estado. Rajoy le ¿De metieron quién las depende? urnas, Mira, Hugo, Ricardo, es que imposible falló con debatir contigo, Rajoy. hijo. Es imposible, de verdad. Nada, es imposible. Es que no paras. De verdad. ¿De quién ¿Te depende, refieres por a Hugo? favor, el CNI? ¿Te refieres a Hugo? Todas- Que no todas para que las- es Hugo. No yo. Todas, A ver. mira, todas las instituciones que dependen del gobierno de España las están prostituyendo. Y me podrás decir lo que Eso es quieras, una pero teoría. el Eso CNI, ya. no, el CNI ¿de quién depende? ¿De quién depende? Te recuerdo que la directora del CNI está catalogada como secretaria de Estado. ¿Entiendes? Claro, sí. Y eso Pues es un cargo es un político. Es un cargo de Es un confianza. cargo político. Claro, de político. confianza. ¿Confianza Por de eso la quién? echan. De Pedro Sánchez. Como todos Entonces, del gobierno de España. Por eso la echan, cada- porque no tiene confianza en ella. ¿No? Sí. Digo yo. ¿Ya has terminado, Ricardo? Ya, no tiene confianza. O sea, pero tú te crees que por hacer tu trabajo te pueden despedir, joder. Pero Ah, ¿no? es que se puede ser más idiota que Pedro Sánchez que despida a la gente hace- por hacer su trabajo con tal de quedarse en su poltrona, apoyado por separatistas, No. independentistas y secesionistas de este país. Pero bueno, No, yo no. creo que por mucho de izquierdas que se sea, cuando llegan casos como este, como el de Pérez de los Cobos, que hoy he visto No tiene nada al que ministro Marlaska con la Guardia Civil, que se le caía a los guardias civiles ya la cara de vergüenza de tenerlo ahí. Yo creo que ya está bien, Eso ya- ya está bien. ya. La culpa de tener este gobierno es de gente como tú, probablemente, que los defiende, en lugar de exigir limpieza y honestidad en sus acciones. Ya. Limpieza y Ya, honestidad en sus acciones. Mira, Y primero, si no, Rafa, primero- mira la cara y cómo ha quedado Margarita Robles. Mira cómo ha quedado Ya. esa ministra. Y es que hasta entre Ya. ellos se defenestran. Ya. Bueno, yo creo que Feijóo tiene un problema, que es que quiere ocupar el gobierno rápido y le estáis empujando una serie de personas con opiniones que respeto, por supuesto, le estáis empujando a que se convoquen ya las elecciones, que gane las Hombre, no. elecciones, cuando es una Pero no persona es por que Feijóo, todavía está, es por España. que todavía No está, por Feijóo, Hombre, es por Escuchadme, España. has descubierto el que Mediterráneo, todavía está Ricardo. por ver, que Es todavía buenísimo, está por macho. ver los, Si no me que oculto, todavía si no lo está por ver oculto. los Quiero que se méritos convoquen tiene. elecciones ya, no lo Queréis oculto, empujar, Ricardo. claro, Ha descubierto el queréis Mediterráneo. empujar, Quiero, por claro, Dios, claro, que se convoquen claro. elecciones ya. Pero Entonces, claro, todavía pero no si tiene- es que España va no muy tiene mal, ningún- Ricardo. Es que está No mal, tiene ningún Ricardo, mérito, ¿cómo que? todavía no Yo tiene lo digo ningún mérito. claro. Aquí, Yo lo digo lo único claro, que decirles se, que lo España único, ya. lo único que se quiere, sin Voy a poner una argumentos, camiseta obviamente, aquí, porque no hay España, argumentos, España ya. es que el señor Sánchez se vaya para que venga a ocupar el Falcon y el sillón de la Moncloa el señor Feijóo. ¿Qué pasa con el señor Yo Feijóo? firmo, Hombre, que ha me sido- encantaría, que ha sido firmo. buen- ¿Dónde hay que firmar? Apoyar. Ha ¿Dónde sido hay que buen- firmar? Yo firmo, Oye, firmo. mira, ¿Dónde que se ha firma? sido- Mira no, más. Claro. vais a firmar, mira. ¿Dónde se En firma? 2024, No lo en oculto, 2024 Ricardo. vais a Soy, votar. soy transparente, no lo oculto. Que se pongan Tranquilo. al mando del gobierno de España. En ¿sí? 2020 Eso es lo que quiero. Una panda de sí, en fascistas 2024 que pongan al mando en del dos- gobierno de en- España. Sí, no lo oculto, en es lo que 2020 quiero. Sí, se lo en puede decir más alto, 2024 pero no más claro. En 2024 votaréis. En 2024 Y acabar votaréis. con el socialismo. Tenéis oportunidad
de posiblemente En de ver 2024 nos hemos quedado sin país, efectivamente amigo. si Feijóo pues da la talla, desde luego, ya tiene una ambición desmedida en mi punto de vista, porque lo único que se le nota es unas ganas increíbles de llegar a la Moncloa, Porque más tiene una que a ambición nadie se desmedida, le no, nota hasta hombre. ahora. Feijóo, Ni ha hecho Feijóo se va a oposición, No como Pedro Sánchez, que es muy humilde. No como Pedro no Sánchez, se que le no quiere el conoce, poder. Que odia ni el ha poder. hecho. Es muy humilde y odia el No, poder Pedro Sánchez. No como Pedro Sánchez. No, es que no, vamos a ver, es no. que- Es No, que no, yo digo Feijóo que es el es, primero oye, que se a va a presentar diferencia unas vuestra, elecciones yo para digo que es perderlas. legítimo. Claro, sin No, ambición. yo digo que la ambición de Feijóo es legítima, por supuesto, igual que la de Sánchez. Lo que digo es que a diferencia de Sánchez, que se le ocurrió y que hizo oposición y que tuvo años ahí y que tuvo Pero que si pelear lleva con sus 4 salarios, mayorías absolutas en Galicia. Escúchame, ¿Pero qué me dices? O sea, que apareció de la nada Feijóo, ¿qué? el ¿Apareció de la señor nada Feijóo, Feijóo? el señor Feijóo, que ha Pues, estado sí, en una pero apareció comunidad, de la que ha estado nada. en una comunidad, que ha estado en una comunidad autónoma, señor Yo Feijóo, de verdad hasta ahora creo que te tocan lleva dos solo pelotazos antes de unos entrar en el meses, programa, lleva Ricardo. lleva unas semanas en la oposición. Yo digo que alguien que quiere ser gobierno de España, Pero si quiere tiene llegar más al gobierno experiencia de España, gestión tiene Feijóo que hacer Sánchez. Que tiene tiene más hacer experiencia de Feijóo, que tiene más oposición. experiencia de gestión Bueno, política, económica y no, social pero Feijóo que bueno, Pedro Sánchez. vale. ¿Pero qué me Yo digo cuenta, que Ricardo? Pero yo si digo lleva que más alguien tiempo que quiere gestionando gobernar recursos públicos España, Feijóo que Pedro Sánchez. que alguien, sí, de acuerdo, que alguien que quiere ¿Verdad? gobernar España tiene que hacer oposición, tiene que estar en el Senado, en el Congreso, me da igual, pero ¿Ya tiene está? que vérsele realmente hacer oposición. Eso tarda por lo menos 2, 3 años. El señor Feijóo no puede pretender que mañana se convoque ya las elecciones para llegar en un paseo militar a la Moncloa. No, Pero ¿qué tiene que mayor esperar. oposición Tiene hay esperar, que gestionar tiene que una esperar. comunidad Y autónoma a la están que el gobierno de Pedro empujándole. Sánchez, por diferencias Vale. políticas, le está tocando las narices, como lleva haciendo Pedro Sánchez con Tiene, Galicia históricamente desde que bueno, llegó al poder? O sea, ¿qué se le mayor empuja, oposición hay que se le gestionar empuja. una comunidad autónoma a la que Pedro Bueno, Sánchez ha defenestrado según eso, desde que llegó al poder, que se llama Galicia? según Y yo eso, como gallego según eso, lo he vivido. Punto. Y yo, según eso, sí, mientras se ha potenciado a otras comunidades autónomas sí, afines ideológicamente hablando, sí, a Galicia Pedro Sánchez le ya. ha tocado las narices. Siempre. Bueno, Entonces, ¿qué mayor la oposición hay tesis, que esa? ¿Cuál? Que sí, la de la gestionar tesis, la una comunidad tesis de que autónoma que está alguien siendo que, defenestrada por Pedro Sánchez. ¿Cuál? O sea, no la hay tesis de mayor que alguien que oposición que esa. gobierna, la tesis Evidente. de que alguien que gobierna muchos años en una Pero de comunidad verdad, autónoma tiene ya derecho a ser presidente de gobierno, me recuerda cuando decía eso Susana Díaz, que decía, yo llevo gobernando tanto tiempo en Andalucía que soy la más preparada para gobernar España. Es lo mismo que dice este señor. O sea, Te lo que estoy dice diciendo justamente que, Feijóo, que es como yo Feijóo estoy tuvo que gobernando luchar Madrid, por, voy a gobernar por sacar España. adelante una comunidad es un señor autónoma que no que era está preparado insultada para por gobernar Pedro Sánchez España. por diferencias políticas. Mientras Paciencia. a Paje, Vamos a ver. mientras al resto Vamos de a ver, comunidades Ricardo, autónomas te voy a gestionadas por el decir, PSOE perdona. se le daba todo, a Galicia se le Paciencia. tocaba las Mira, narices ya. sistemáticamente No, por no. Pedro Voy a Sánchez. decir No hay despacio, mayor Ricardo. oposición que Desde esa. luego, No, no, Pedro no, no, Sánchez no. es un hombre, No. te lo voy a decir despacio, Tiene, Pedro Sánchez es un hombre que no está capacitado para gobernar tiene que no solo esperar. España, sino ninguna comunidad de vecinos. ¿Vale? Vale. Tiene que Te queda esperar. claro, te lo digo más mi alto, opinión, porque más claro no puedo. Pedro bueno, mi Sánchez opinión es un que inútil, mi opinión es que absoluto, que demuestra y ha demostrado y está demostrando. vale, ya sabemos que y no si le fueras votáis, pero no objetivo, pasa lo nada. reconocerías con su gestión que es un absoluto inútil que está llevando a España a la Yo pobreza creo más que severa de vale, todos los países de la Unión Europea y sí, de la OCDE. de acuerdo. Yo creo Y que eso Sánchez es no lo que cuenta hace con este gobierno. Es un sí, sí, gobierno de gente poco no, preparada y de gente y no de cuenta inútiles con absolutos. Donde es más no cuenta importante con decir vuestro voto. hombre, mujer y mujeres, Bueno, que repite, realmente repite, coman sus Bueno, gobernados. hasta que aquí, Es se un vaya gobierno hasta tan aquí, Sánchez, inútil, es un hasta gobierno aquí tan este que se vaya inútil programa. Sánchez, que se Hasta, vaya chicos, Sánchez. Que espere un poco, que espere un le ha poco. anulado todo la mayor parte de este gobierno solo sabe gobernar por reales decretos. Eso no es, Feijóo, eso es la ausencia absoluta de libertad y no sabe lo que que es una espere democracia. Feijóo. Esto es Yo ese creo que gobierno. Feijóo No está hay más. preparado, Feijóo está preparado, pero si le dejan ejercer oposición y si demuestra que realmente tiene categoría para ser presidente del gobierno de España. Yo creo que eso todavía falta. lo ha Es más que una persona demostrado ya. preparada. Lo ha más De que Tiene que demostrado ser ya, en más Ricardo. experiencia Venga, de gestión lo, que él tiene más experiencia de gestión que Pedro Sánchez. Unos cuantos años más. Pero claro, también lo vais a falsear. Te recuerdo que este señor lleva gestionando la Junta de Galicia, te guste o no te guste, 4 legislaturas.
¿Entiendes? Con mayoría Eso es la realidad. Con mayoría absoluta. Eso es la ¿Qué tiene que realidad. ver? Te Con el recuerdo gobierno que de este España, ¿qué señor, tiene que ver eso? te ¿La recuerdo que comunidad este autónoma? señor ha dirigido grandes empresas, entre otras, por Ya, ejemplo, y por eso ya Correo. presidente mañana. Te recuerdo que lo que tiene en su haber tu querido presidente, Paciencia. lo único que Paciencia. tiene en su haber es arruinar España y previamente haber copiado una Paciencia. tesis doctoral. Punto. Eso es Pedro Mucha Sánchez. mucha paciencia y un poco de alguna medicación para tranquilizar, ¿eh? Porque veo muy alterada la No, posibilidad no. Alterado estáis muy vosotros. alterados. Que las encuestas de Eso es forma que no tendencial reconoces están la dando verdad. efecto Feijóo. Estáis Efecto Feijóo. Sánchez, el alterados. PSOE en caída libre y Feijóo en ascendencia, Feijóo, tranquilo, está en alza. tranquilo. Efecto Feijóo. Todo llega. Los que estáis nerviosos sois Todo vosotros. llega. No, Sois nerviosismo yo lo veo aquí. vosotros que estáis Perdona, el acojonados nerviosismo porque yo lo las veo encuestas ahí. os dan de capa Ahí. caída. Estáis de capa caída. Veo el Acojonados nerviosismo estáis en ese vosotros, lado, es en evidente. ese lado. Efecto Ya, ya. Feijóo. Vox Sí. subiendo también. El PSOE en caída libre. Punto. No se Acojonados nota estáis vosotros. Hombre, claro que sí. No se nota eso. Estáis Acojonados, bastante crispados. Ricardo, acojonados estáis Paciencia, vosotros. todo Que llega, estáis de todo capa llega. caída. Punto. 2024, 2025, todo llega. Si al final el PP, pues tendrá que gobernar. pero no será Efecto Feijóo. Efecto No será Feijóo. ahora. Efecto Feijóo. No solamente se consolida, Nada. sino que se dispara. Se consolida y se dispara. Efecto Feijóo. Estáis acojonados. Ricardo Martín, Fran Simón. Yo escucho esta tertulia y la banda esta de situación de banda, no que sois bandidos, no, que estáis en otra banda, digamos, y desde luego el nerviosismo no está aquí, el nerviosismo está ahí. No, Estáis hombre, no, verdaderamente es evidente que están alteradísimos, acojonados. vamos. De verdad. Simpáticamente, De verdad. pero alteradísimos. Estamos Esto es la vida. temblando. Estamos temblando. No sé qué pasa y qué os han dado. Ricardo Martín, Tranquilidad. Fran Simón, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Un placer. un abrazo. Y hasta aquí, queridos amigos, este programa. Que tengan un buen fin de semana y, como siempre, por favor, recuerden, apliquen el protocolo habitual. Déjenos un buen like, que están viendo el símbolo en pantalla. Ya saben, eso nos ayuda en el posicionamiento de YouTube. Y también recuerden compartir este programa, el resto de vídeos que encuentran en este canal de YouTube de Periodista Digital. Y también recuerden compartir las noticias, las publicaciones de nuestra página web. Pueden entrar día tras día a informarse en periodistadigital.com. Ya saben, nuestra página web en la que, compartimos noticias, publicamos noticias sobre economía, política, medios de comunicación, deportes, sociedad, todo lo pueden encontrar en nuestra página web. Y ahí están viendo en pantalla nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, en Twitter, en Twitch, en Telegram, en TikTok, en todas partes nos pueden encontrar como Periodista Digital. Síganos para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Muchas gracias, buen fin de semana, abrazo, chao.